Paso ahora al sistema nervioso. Y es importante que en tu libro de anatomía cromodinámica identifiques perfectamente cuáles son las estructuras del sistema nervioso y sus divisiones. Para nosotros como quirofísicos, comprender el manejo y el funcionamiento del sistema nervioso es fundamental, es decir, hacer una perfecta división entre lo que es la anatomía y lo que es la fisiología, porque la fisiología nos va a servir para el tratamiento de nuestros pacientes. Bien, pues el sistema nervioso es complejo, como ya te lo mencioné, y tiene sus diferentes divisiones. Vamos a ver que el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Entraremos con la primera división. El sistema nervioso central se va a dividir en encéfalo y médula espinal. Dentro del encéfalo vas a encontrar a los 12 pares craneales que perfectamente te mencionan durante toda la carrera y que es indispensable que más que aprendértelos, los comprendas para el funcionamiento y el manejo de tus patologías. Posteriormente vamos a tener la médula espinal. De allí se va a dividir el sistema nervioso periférico, donde vas a encontrar a los 31 pares de nervios raquídeos que emergen ¿de dónde? De la médula espinal. El sistema nervioso periférico se va a dividir en sistema nervioso somático y sistema nervioso neurovegetativo. Si recuerdas en tus primeras clases de anatomía y fisiología, veíamos que es soma. Soma es cuerpo y entonces el sistema nervioso somático se encarga de todo aquello que puedes controlar, que todo lo que sí se puede controlar tu cuerpo. Se va a dividir en aferente y eferente. El aferente es lo sensitivo. El eferente es lo motor. ¿Eso qué significa? Que dentro de tu cuerpo tienes vías nerviosas que llevan información sensitiva. ¿A dónde? Al cerebro. Y el cerebro las procesa y las lleva de regreso como una forma motora. Es decir, lo que siento y cómo respondo a esa sensación. Bien, también el sistema nervioso se va a dividir, el periférico, en sistema nervioso neurovegetativo, es decir, lo que yo no controlo, mientras el somático es lo que yo puedo controlar, como por ejemplo mover las manos, hablar, dar un paso. En el neurovegetativo yo no lo controlo, es decir, no le puedo decir a mi corazón cuántas veces pueda latir, no le puedo decir a mi intestino que tenga los movimientos de la peristalsis. Por eso a esto se le llama neurovegetativo. Este también se va a dividir en aferente y eferente, es decir, sensitivo, lo aferente, lo eferente es lo motor. Y a su vez, el sistema nervioso eferente, que es el motor, se va a dividir en sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático, ¿para qué sirve? Para accionarte, para ponerte alerta, y el sistema nervioso parasimpático para la supresión de la respuesta. En todo momento necesitamos estas dos acciones, del sistema nervioso simpático y del sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso tiene tres funciones muy importantes, que es indispensable que las comprendas y las asimiles para el tratamiento de tus patologías. Es sensorial, integrativa y motora. Esas son sus tres funciones principales y aquí vamos entrando a lo que nos interesa en la quirofísica. Es decir, si el paciente tuviese un daño a nivel integrativo, las funciones sensoriales como motoras no se podrían llegar a procesar exactamente en el cerebro. Vas a darte cuenta en la imagen de la diapositiva la importancia de las funciones sensoriales y de las motoras, pero las células nerviosas integrativas tienen que estar funcionando perfectamente para que esta tríada se dé. El sistema nervioso consta de dos neuronas, en su clasificación anatómica, por supuesto, porque tenemos muchas más neuronas. Pero en nombre, las células nerviosas se llaman neurona y neuroglia. La mayor parte de las veces en las escuelas nos enseñan que solamente la neurona es la célula del sistema nervioso, y la realidad es que no, es que hay dos, neurona y neuroglia o célula glia, con sus diferentes funciones. Bueno, vamos a ver que es muy importante que sepas que el sistema nervioso conecta los receptores sensoriales y los efectores motores.
Siempre va a haber una conjugación entre sensorial y motor, cuando el paciente, por supuesto, es sano o cuando la persona es sana. Permite el sistema nervioso la contracción de los impulsos y da como resultado la coordinación y la organización de la conducta. Por eso es indispensable que el sistema nervioso funcione adecuadamente. Dentro de las células nerviosas que te mencioné hace un momento tenemos neurona y neuroglia. Existen aproximadamente 12.000 millones de células nerviosas. Vas a encontrar en diferentes bibliografías donde se pregunta si las células nerviosas se regeneran o no. Las mayores investigaciones de qué hablan, de que hay una neuroplasticidad. Por eso es que tú, como habilitador o como quirofísico, podrías ayudar a un paciente a que tenga plasticidad cerebral y que pueda utilizar un órgano que sea atrofiado o un miembro que sea atrofiado. Las células son responsables de la conducción de impulsos nerviosos de una parte del cuerpo a otra. Ve analizando las patologías que tienen que ver con el sistema nervioso. En esta diapositiva vas a encontrar las características de la célula nerviosa. Así como lo vimos en la primera clase de anatomía y fisiología, bueno, también la célula nerviosa tiene su núcleo y todos sus organelos, solo que la célula nerviosa también va a tener una dendrita y un axón. Además, la neuroglia, la importancia de esto es la mielina, que la mielina, ¿para qué te va a ayudar? Para el impulso eléctrico. Bien. Dentro de la neuroglia y sus funciones es que realiza las funciones de soporte y protección de la neurona. Tiene una cubierta de fosfolípidos, la cual se llama mielina, o sea, de fósforo y lípidos. La importancia es que aumenta la velocidad de contracción del impulso, es decir, que el paciente o que la persona pueda hacer o no alguna actividad, depende de quién, de la mielina. Vas a encontrar patologías que hablan sobre enfermedades desmielinizantes o patologías desmielinizantes. El síndrome, por ejemplo, de Guillain-Barré. El sistema nervioso está agrupado en tres: materia blanca, materia gris y nervios. La materia blanca son proyecciones de muchas neuronas mielinizadas. La materia gris son cuerpos celulares ausentes de mielina y los nervios es un conjunto de fibras localizadas por fuera del sistema nervioso. Ahorita vamos a ver los pares craneales y los 31 pares de nervios raquídeos. Solamente que es importante es que en esta diapositiva identifiques materia gris y materia blanca. Este es un corte del cerebro o del encéfalo donde te vas a dar perfectamente cuenta de estas dos estructuras que te llamaban o que te mencionaba, materia gris y materia blanca. Dando seguimiento al sistema nervioso, que aún no hemos concluido, apenas vamos en la mitad, que es importante saber los pares craneales. A ti como quirofísico es indispensable que los comprendas, pero sobre todo que comprendas su funcionamiento. Existen 12 pares craneales y estos son nervios que nos van a ayudar para el control del encéfalo, tanto motor como sensitivo. Entonces, empezaremos con el primer par craneal, que es el olfatorio. Este es un par craneal sensitivo, ocupado ¿de qué? Del olfato. El segundo par craneal es el óptico. Este, por supuesto, también es sensitivo. ¿De qué se encarga? De la visión. Tercer par craneal es el motor ocular común. ¿De qué se encarga? Del movimiento del ojo. O sea, este par craneal es motor, por eso se llama motor ocular común, porque se encarga del movimiento. Recuerda que el músculo, que el ojo tiene 6 músculos. Posteriormente vamos a tener al nervio patético, cuarto par craneal. Este también es motor y se encarga de igual forma del movimiento del ojo. Como quinto par craneal tenemos al trigémino. Este par craneal es mixto. Se encarga de la sensación de la piel y la masticación. El trigémino tiene 3 fibras, por eso se llama trigémino. Si colocas tus dedos, vas a encontrar los 3 nervios. Tiene una rama oftálmica, una rama maxilar y una rama mandibular. Como patología podrías tener neuralgia del trigémino. Nuestro sexto par craneal es el motor ocular externo. Por supuesto, este es motor y se encarga también del movimiento del ojo. Séptimo par craneal es el facial y este es mixto, es decir, es sensitivo, pero también es motor. Se encarga de la expresión facial
y del gusto. Como octavo par craneal tenemos al estatoacústico, y este es sensitivo, se ocupa de la audición pero también del equilibrio, es decir, ahí se encuentra tu órgano vestíbulo coclear. Después vamos a tener al noveno par craneal, que es el glosofaringio, y este es mixto, tiene funciones sensitivas y funciones motoras. Se encarga de la deglución, del gusto y de la sensación de la sed. Posteriormente vamos a tener al décimo par craneal, que es el vago. Este también es mixto y se encarga del control visceral. O sea, imagínate cuando estás demasiado tenso, demasiado enojado, que de pronto tienes esa sensación de vomitar. Bueno, pues este par craneal es el que se estimula y es el vago. Posteriormente tenemos el onceavo par craneal, que es el espinal. Este es meramente motor y se encarga de los movimientos de la cabeza. Y como doceavo par craneal tenemos al hipogloso. Este es motor y se encarga del movimiento relacionado con el habla. Que es muy importante que te vayas al anexo que vamos a tener en la plataforma del Boder Online, donde consultes la neumotecnia. La neumotecnia te va a ayudar para especificarte cómo aprenderte los pares craneales e irlos relacionando. Vas a encontrar la cancioncita, hay muchísimas en línea, pero esta es muy importante que la sepas, que va: oh, mamá, papá, traigo minifalda, estos glúteos van a estar helados. Si tú relacionas la neumotecnia con el par craneal, va a ser mucho más fácil que lo comprendas, y eso lo vas a encontrar como anexo en tu Boder Online. Posteriormente de los pares craneales vamos a encontrar a la médula espinal. Y la médula espinal es la porción blanca que contiene a los nervios periféricos que emergen del encéfalo o del cerebro. Y la porción gris contiene a las neuronas. Se localiza ¿dónde? En el conducto vertebral. O sea, tienes la columna vertebral y por dentro de la columna vertebral tienes a la médula espinal, que es muy importante. En esta diapositiva vas a ver que es un conjunto de fibras nerviosas que darán origen al sistema nervioso periférico. De allí van a emerger los 31 pares de nervios raquídeos, que simplemente van a dar control a todo tu cuerpo. Ahorita lo vamos a mencionar. Es importante que sepas que en el encéfalo tenemos una membrana serosa, o 3 membranas serosas, mejor dicho, que se llaman las meninges. Las meninges corren de forma continua a través de la médula espinal y, por supuesto, el encéfalo y la médula espinal, constituidas por 3 capas, que es la pía madre, la aracnoides y la dura madre. ¿Para qué sirven? Para nutrir y proteger al encéfalo. Por ahí corre algo muy importante que se llama líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos coroideos, en los ventrículos del cerebro, pero específicamente en el tercer ventrículo. Bien, vamos a dar paso a los nervios espinales. Son 31 pares de nervios raquídeos. El primer par va a emerger de la primera vértebra, que como bien recordarás se llama atlas. Y el resto salen de la columna vertebral a través de los agujeros intervertebrales. Por eso es muy importante que recuerdes tu anatomía de la columna. Bien, en esta diapositiva vas a encontrar un esquema de los nervios raquídeos, donde son 8 pares de nervios cervicales, 12 pares de nervios dorsales, 5 lumbares, 5 sacros y un par de nervio coxígeo. Aquí vas a encontrar lo que se denomina la cola de caballo. Recuerdas que tienes una patología muy importante, que es dolor en el nervio ciático o inflamación del nervio ciático. Bueno, pues aquí en esta diapositiva vas a identificar perfectamente el grosor del nervio y de dónde emerge, que emerge a nivel lumbar, pero pasa por toda la parte sacrocoxígea, pasa por todo el miembro pélvico, y ahí es importante que lo identifiques. Bien, ahora vamos a hablar de las estructuras del sistema nervioso, específicamente ¿de quién? Del cerebro. Es un órgano o uno de los órganos más grandes del cuerpo, pesa aproximadamente 1300 gramos, contiene materia gris en sus 2 partes principales, y también es importante que sepas que aquí está la corteza cerebral. La corteza cerebral es el fundamento del comportamiento de todos los seres vivos.
Se divide en dos hemisferios, en hemisferio izquierdo y en hemisferio derecho. Los hemisferios se conectan con una fibra, con fibras de materia blanca llamada cuerpo calloso. Dentro de estos hemisferios tenemos un órgano muy importante que después vamos a hablar de él, que es el sistema límbico. Y en el sistema límbico se encuentran todas las emociones. Si en algún momento nos enseñaron que el amor estaba en el corazón, bueno, sabemos hoy que no es así. El corazón es un órgano o un músculo hueco y el sistema límbico es donde se encuentran todas las emociones. En esta diapositiva, ¿qué es lo que vas a encontrar? Bueno, los lóbulos, que son muy importantes del encéfalo o del cerebro. Tenemos al lóbulo frontal, y lo vas a encontrar ahí en tu diapositiva en amarillo, los parietales, que se encuentran en rosa, los temporales, que los vas a encontrar en verde, y vas a encontrar el occipital en morado. Es muy importante que los identifiques. En cada una de las áreas del cerebro, o cada una de las áreas del cerebro controla determinadas cosas de tu cuerpo o de las cosas que haces. El sistema de riego sanguíneo o los vasos sanguíneos que están dentro del cerebro se le conoce como polígono de Willis. O sea, es importante que sepas que, así como veíamos en el sistema circulatorio que la sangre llega a través de la aorta, bueno, pues ya cuando se conecta con el cerebro, ahí se encuentra el polígono de Willis, que estas arterias son las que a veces se taponean y puede ser que ahí venga un evento cerebrovascular. Bien, ahora vamos a hablar del cerebelo. Bien, el cerebelo es una estructura filogenéticamente antigua. ¿A qué se refiere? Que es una de las estructuras o de los órganos que evolucionaron hace muchísimo tiempo para ser lo que somos el día de hoy. Su función principal es la coordinación motora. Recibe axones de las fibras espinales, los sistemas visual y auditivo. Es por eso la importancia de conocer qué es el cerebelo. Ahora vamos a ver otra estructura muy importante que se llama tallo cerebral. Está constituida por mesencéfalo, puente de Barolio y bulbo raquídeo. Esas son las tres áreas fundamentales. Es todo lo que se encuentra entre la médula espinal y los hemisferios cerebrales, al igual que la corteza cerebral. Contiene todas las fibras que conectan el cerebro y la médula espinal, así como los pares craneales, que ya hablamos de ellos. Es la base de las funciones vitales y de la expresión emocional. Dentro del encéfalo vamos a encontrar otra subdivisión anatómica, que es el diencéfalo. Y aquí se encuentran dos estructuras que son fundamentales para nosotros como quirofísicos que los comprendamos, que es el tálamo y el hipotálamo. Bien, vamos a hablar primero del tálamo. El tálamo regula la mayoría de los impulsos eléctricos. Imagina algún par craneal que esté irritado o algún nervio que esté irritado. Su función principal es la comprensión del comportamiento. Es el centro receptor de estímulos dolorosos, es decir, el estímulo inicia en los nociceptores, ya sea de la piel o de alguno de los órganos, y se van a ir a registrar al tálamo. El tálamo es quien los registra, los procesa y los manda de regreso como una vía motora, relacionado con la actividad eléctrica del cerebro. Bien, ahora hablaremos del hipotálamo. El hipotálamo se encuentra en las paredes del tercer ventrículo. Así como el corazón tiene ventrículos, también el cerebro tiene ventrículos, tiene 4 ventrículos. El hipotálamo se encuentra en el tercer ventrículo del cerebro, no te vayas a confundir. Tiene receptores del sonido, del gusto, del olfato y somáticos. Regula la concentración de agua y la temperatura de la sangre. Se conecta con la hipófisis, que es una glándula muy importante que ya lo vimos en el sistema endocrino. Se relaciona con el comportamiento sexual, el hambre, la sed, la conducta emocional y regula el sistema nervioso autónomo. Otra estructura del encéfalo es el bulbo raquídeo y vas a ver ahorita la importancia del mismo. Forma parte, está en la parte inferior del tallo cerebral. Aquí se encuentran las vías motoras más importantes del cerebro. Centro regulador cardíaco, o sea, la frecuencia cardíaca, ¿quién la regula?
el bulbo raquídeo, también centro regulador de la frecuencia respiratoria, de las funciones intestinales y vasoconstrictor. Además que regula el bulbo raquídeo, el hipo, la deglución, el vómito, la tos, el sueño y la vigilia y también el estornudo. Ve la importancia de saber y relacionar las funciones con las patologías. Vamos a hablar ahora de otra estructura del encéfalo del cerebro que se llama puente de Barolio o protuberancia. Conecta la médula espinal con el cerebro. Conduce los impulsos nerviosos para la masticación, las sensaciones de la cabeza y la cara. Regula el movimiento ocular, la salivación, el sabor, la expresión facial y también el equilibrio. Vamos a hablar ahora a grandes rasgos de algo que es muy importante, que es el sistema límbico. El sistema límbico va a constar de 4 áreas, pero ahorita vamos a tocar 2 que son muy importantes. Su importancia primordial es en la motivación, el refuerzo y la emoción. ¿Para qué te sirve como quirofísico saber que el sistema límbico, aquí tú podrías activarlo cuando le pides a un paciente que tiene que ser constante en su tratamiento, en su terapia? ¿Cómo lo voy a motivar para que la terapia que yo le estoy mandando la siga siendo constante? O por ejemplo, que el paciente tenga que mejorar sus hábitos alimenticios. Consta de 4 áreas, como te decía: giro cingulado, área septal, amígdala e hipocampo. Bien, el hipocampo es una de las estructuras con las que vamos a hablar ahorita y está relacionado con las emociones. Pero muy importante saber que en el hipocampo se encuentra la memoria inmediata. Este es el área que se daña en las personas que tienen Alzheimer o por ejemplo demencia de tipo Alzheimer, porque aquí se encuentra la memoria a corto plazo o la memoria inmediata. También el hipocampo regula la actividad visceral y la supresión de la respuesta. Otra de las áreas muy importantes del sistema límbico es la amígdala. Se encuentra en la base del lóbulo temporal, tiene que ver con el manejo de la agresividad y la rabia. Este órgano es muy importante porque se considera un órgano que tiene que ver con la supervivencia. Se activa en todo momento para que tú o tu paciente tenga esa necesidad de seguir vivo, pero también está relacionado con las conductas compulsivas, como por ejemplo la alimentación o algún tipo de patología que tenga que ver con las compulsiones. Mucha fisiología, vamos a hablar un poquito de la historia. En 1969 se describe por primera vez el potencial de membrana, es decir, cómo se activa la membrana celular para que la energía llegue hasta la misma, es decir, hasta la célula. Recuerda tus clases de anatomía y fisiología desde célula, porque todas las células tienen una membrana y esto es el potencial de membrana. Las células nerviosas y musculares generan impulsos eléctricos en reposo y en actividad. Existen iones tanto positivos como negativos que van a hacer que la célula se excite. Esto se invierte dando origen a un potencial de membrana. ¿A qué nos referimos con eso de la membrana? Te vuelvo a repetir, a la membrana celular. Esta membrana es semipermeable, se abre y permite que entren y salgan cosas a la célula, que ahorita vamos a hablar de ello. En esta diapositiva vas a observar a la célula nerviosa. La célula nerviosa trabaja con potasio, con sodio y con cloro. Vamos a ver que esto se le llama bomba de sodio-potasio, pero también el ATP, que seguramente en tus clases de quirofísica has escuchado hablar de eso. ¿Qué es el ATP? Más que adenosíntrifosfato, el ATP es la energía que va a hacer, por ejemplo, que el músculo se active, que el sistema nervioso funcione adecuadamente. La célula del sistema nervioso tiene una membrana semipermeable, por lo que los iones se difunden de una forma más fácil. Es decir, la membrana permite que cosas entren y cosas salgan, como por ejemplo el sodio, el potasio o la glucosa. Hay un intercambio de polaridades, los iones se desplazan de un lado a otro, sale el potasio y entra el sodio, es decir, dentro de la célula hay potasio positivo, fuera de la célula hay sodio negativo y gracias al cloro esto se activa y da un potencial de membrana, es decir, una activación de la célula nerviosa. Bueno, el potencial de membrana
va a permitir la movilidad de las fibras musculares y de las fibras nerviosas. Recuerda que hablábamos de fibras aferentes y eferentes, sensitivas y motoras. Cuando hay excitabilidad, se transmite el impulso eléctrico. Entra el sodio a la célula y sale el potasio. Hay un intercambio de polaridades. No quiere decir que la célula se quede sin potasio, solo hay un intercambio de estos. Diferentes productos químicos estimulan la fibra nerviosa y esos productos químicos tú los tienes ya en tu organismo, como por ejemplo los ácidos, las bases, la solución salina o lo que conocemos como neurotransmisores, la acetilcolina, la norepinefrina, la adrenalina. El puente químico para que haya sinapsis, es decir, para que una célula nerviosa se conecte, es precisamente eso, los neurotransmisores. En algunas patologías, los neurotransmisores no funcionan adecuadamente. Bien, vamos a ver que hay una clasificación de los neurotransmisores. Es importante como quirofísico que comprendas el funcionamiento de estos. La primera clasificación son los aminoácidos. Esos ya están dentro de tu cuerpo. Lo importante es saber cuál es la función de ellos. Dentro de los aminoácidos encontramos al glutamato, al aspartato, a la glicina y al GABA. El glutamato es el neurotransmisor por excelencia excitatorio en el encéfalo y el GABA es el neurotransmisor inhibitorio. Es indispensable que recuerdes esto. Después tenemos otra clasificación que seguro ya la has escuchado, que son las monoaminas, y estas se van a dividir en dos: catecolaminas e indolaminas. Las catecolaminas ya las conoces: dopamina, adrenalina y noradrenalina. Dentro de las indolaminas tenemos un neurotransmisor muy importante que tiene que ver con el estado de ánimo, que es la serotonina. Después, dentro de tu organismo, de tu sistema nervioso, también vas a encontrar los gases solubles. En menor cantidad, por supuesto, tenemos al monóxido de nitrógeno y también al monóxido de carbono. Tenemos otro neurotransmisor que se llama acetilcolina. Y después tenemos también algo que se llama neuropéptidos, que esos ya los has escuchado hablar, las endorfinas. ¿Cuándo se activan las endorfinas? Por ejemplo, cuando haces ejercicio, cuando tienes una comida muy satisfactoria o cuando hay sexo. Las endorfinas te ayudan ¿para qué? Para sentir placer, pero también bloquean los receptores opiáceos del dolor. Por eso es que cuando las endorfinas se activan, no sientes dolor, no sientes pena, no sientes angustia. Bueno, vamos a encontrar en esta tablita que van a encontrar ustedes en su diapositiva la función y el efecto del neurotransmisor. Vamos a hablar primero de la acetilcolina. Su ubicación es en la unión neuromuscular. Será importante para los quirofísicos, por supuesto, en la sinapsis de los ganglios del sistema nervioso simpático y parasimpático. Su función: contracción muscular. Aumenta la secreción de una hormona que ya vimos en el sistema endocrino, que es la vasopresina. Aumenta el flujo sanguíneo del tracto gastrointestinal. Su efecto es inhibitorio o excitatorio. Después tenemos el neurotransmisor que se llama GABA, donde se encuentra en el encéfalo. ¿Dónde está el encéfalo? El cerebro. Función: disminuye la actividad eléctrica del cerebro, es decir, el GABA es sedante. Imagina una patología como TDAH, ¿cómo estará ahí GABA? Su efecto es inhibitorio y es el neurotransmisor más abundante e inhibitorio en el encéfalo. Tenemos después a la serotonina, donde vamos a ubicarlo en varias regiones del sistema nervioso central. Su función importante, la serotonina, por ejemplo, en una persona que tenga insomnio. Su función principal es en el sueño, envuelto en el estado de ánimo, en las emociones y en el control de nosotros mismos. Tienes un paciente que viene contigo como quiropráctico que solo lo único que quiere es que lo escuches, que emocionalmente está devastado. Bueno, hay que ver cómo está funcionando su serotonina. Efecto mayormente es inhibitorio. Tenemos otro neurotransmisor muy importante que tiene que ver también con el control de los movimientos, que es la dopamina, donde se encuentra en el encéfalo y en el sistema nervioso autónomo.
envuelto también en las emociones, es decir, también se encarga junto con la serotonina de regular nuestro estado de ánimo, pero sobre todo del control motor. Vamos a ver la falta de estos neurotransmisores, pero cuando también están en exceso. La acetilcolina, su falta de este neurotransmisor te va a causar problemas en la memoria, en la concentración y el aprendizaje, digestiones pesadas, estreñimiento, falta de movilidad de la vesícula biliar, falta de movimiento digestivo del sistema digestivo. Pero si hay demasiado acetilcolina te va a causar miastenia, mio, músculo. Entonces ves relacionando las patologías. GABA, su falta te provoca estrés y ansiedad. El exceso puede llegar a trastornos como la epilepsia. La dopamina, la falta de dopamina te provoca depresión, hipoactividad, desmotivación, indecisión, melancolía, falta de interés por la vida, falta de líbido, o por ejemplo, está muy relacionado, íntimamente relacionado con una enfermedad neurodegenerativa que se llama Parkinson. Y el exceso te lleva a tener esquizofrenia. Tenemos otro neurotransmisor, por ejemplo, la serotonina. Y la serotonina, su falta te provoca hiperactividad, agresión, fluctuaciones del humor, depresión, agresividad, ansiedad, también te puede provocar migraña o compulsión al comer. Si está muy alta la serotonina te va a causar depresión. Durante la carrera vas a escuchar hablar mucho de este tema que es la homeostasis. Y entonces todos hablamos de equilibrio, pero realmente ¿qué es la homeostasis? Bueno, la homeostasis fue descrita por primera vez por un fisiólogo y este fisiólogo nos decía que es un proceso mediante el cual el cuerpo pretende estabilizar los cambios internos y los cambios externos para mantener una condición estable en la célula. Entonces la homeostasis es el equilibrio del medio interno con el medio externo celular, que todo funcione adecuadamente para que haya un buen funcionamiento en el organismo. Vamos a ver en esta diapositiva que tienes diferentes órganos homeostáticos. Es importante que investigues qué es el biofeedback. Y el biofeedback tiene que ver con una compensación que tu organismo hace para que se encuentre en óptimas condiciones. Tenemos el sistema renal como un sistema homeostático consecutivo. ¿Por qué? Por ejemplo, la regulación del equilibrio hidroelectrolítico, la eliminación de todas las toxinas que trae la sangre para posteriormente eliminarlas. El sistema nervioso también se considera un sistema homeostático. El sistema digestivo, el respiratorio, el tegumentario, que es muy importante que ya vimos, el endocrino y por supuesto el sistema circulatorio. Y entonces retomemos, ¿qué es la homeostasis? El equilibrio entre el medio interno celular con el medio externo celular. Y todos estos aparatos y sistemas tienen sus propias células que requieren estar en un equilibrio para que haya homeostasis. Cuando viene un paciente a tu consulta, se perdió la homeostasis. Imagínate que hay edema, acumulación de líquido en el espacio intersticial, ya no hay equilibrio. ¿Qué está pasando en la célula que está reteniendo líquidos? ¿Sale? Entonces es importante que vayas relacionando cada patología con este tema. Vamos a ver ahora algo que es muy importante dentro del sistema nervioso que se llaman áreas de Brodmann. Y las áreas de Brodmann están relacionadas con quien las descubrió. Es una división imaginaria del encéfalo, del cerebro. Es un registro topográfico que delimita las regiones concretas. ¿Quién las describe? Un psiquiatra de apellido Brodmann en 1909. Describe aproximadamente entre 47 y 52 áreas. Algunos libros de neurofisiología te van a decir que anteriormente se descubrieron hasta 200 áreas, pero en este registro o en el área de neurología específicamente, estas 52 áreas son muy importantes para su estudio. Vamos a ver área por área y de qué se encargan. El área 1, 2 y 3 se considera el área somatosensorial primaria, encargada del tacto y la propiocepción.
Después vamos a tener el área 4, es el área motora, contracción y dilatación de cada uno de tus músculos o de las fibras motoras. Recuerda que dijimos que hay fibras sensitivas y fibras motoras. ¿En dónde? En el sistema nervioso. Aún seguimos todavía con sistema nervioso. Después tenemos el área 5 y el área 7. Estas áreas, recuerda, están en tu cerebro y es la forma en cómo se van a ir diluyendo para que tú lo puedas aprender. Es el área somatosensorial secundaria, procesa información somática y reconocimiento de los estímulos. Siguiente área, el área 6, premotora, planifica los movimientos antes de realizarlos y es el almacenamiento de la información del movimiento, es decir, una vez que tú haces el movimiento, una vez que lo planificas, lo realizas y posteriormente lo almacenas en esta área 6 de tu cerebro para cuando quieras volver a hacerlo, traigas esa información a tu cerebro, como por ejemplo andar en bicicleta. Tuviste que aprender, pero eso ya nunca se te va a olvidar porque se va a guardar esta información en el área 6 de tu cerebro. Posteriormente encontramos el área 8, que es la corteza motora secundaria, y esta de que se encarga de los músculos que controlan los ojos. Posteriormente tenemos el área 9, 10, 11 y 12. Es el área prefrontal. Aquí tenemos las funciones ejecutivas. Eso es muy importante. La autoconciencia, la empatía, la memoria, la atención, el procesamiento de gestión emocional. Aquí se encuentra el sistema límbico. Funciones viscerales, la introspección, la capacidad de dividir la atención, la integración social de la conducta, inhibe y controla la agresión. Allí se encuentra la amígdala. Es decir, estas áreas son muy importantes para el comportamiento del sujeto. Es importante que cuando hagas tu historia clínica analices cómo llega tu paciente y hay que ver cómo están funcionando estas áreas. Esto es meramente solo para tu conocimiento de acuerdo a la patología del paciente. Siguientes áreas, 13 y 14, tienen que ver con la coordinación de los movimientos del lenguaje. Aquí se encuentra también el sistema límbico, se considera que es parte del área de la ínsula. Hay funciones olfativas y también funciones visuales. Posteriormente tenemos el área 15 y el área 16, regula la presión sanguínea y carotidia, ataques de pánico. Aquí se están registrados los ataques de pánico. Procesa el dolor, la temperatura, la fonología y la capacidad de tragar. Hace un ratito vimos todos los órganos del sistema nervioso, o mejor dicho, del cerebro. Bueno, este registro de las áreas de Brodmann solo es para que sepas dónde están ubicados esos órganos. Bien, tenemos ahora el área 17, visual primaria. Aquí se registra la información retino-óptica, las primeras impresiones del color, la orientación y el movimiento que entra a través de tus ojos. Bien, ahora vamos a tener el área 18, 19 y 20. Se considera el área visual secundaria. Aquí se encuentra la visión en tercera dimensión, intensidad luminosa, los colores y las formas, es decir, cómo tú los vas a registrar. Y también saber lo que se está viendo. No solo es lo que ves, sino que lo lleves al cerebro, lo proceses e identifiques lo que tú estás mirando. Posteriormente tenemos el área 21 y 22. Se considera la área de asociación auditiva. Es un área muy importante porque esta área tiene que ver con la comprensión del lenguaje. Se considera el área de Wernicke. Transforma y vincula y da sentido a cada una de las cosas que nosotros escuchamos para posteriormente poder dar una respuesta al respecto de lo que se escucha. Tenemos el área 23 y 24, se considera el área límbica. Aquí se encuentran las emociones y la memoria. El área 25, encargada del movimiento producido por debajo de las rodillas. ¿Será importante como quiropsíquico? Por supuesto. Regula el estado de ánimo, el apetito y el sueño. Área 26, 27 y 28.
Está la corteza olfativa primaria, memoria autobiográfica, percepción e identificación, por ejemplo, de los olores y la información registrada en el hipocampo, la memoria a corto plazo. Siguiente área, 29, 30 y 31. Tiene que ver con la memoria y evocación de la vivencia, de todo aquello que ya viviste para traerlo al recuerdo presente. Tiene que ver también con los condicionamientos y familiaridad de las emociones, es decir, que tú reconozcas que esto que estás sintiendo es tristeza, es alegría, es enojo. Bien, ahora vamos a ver el área 32 de Brodmann. Tiene que ver con la toma de decisiones e inhibición de las respuestas. O sea, va a trabajar con el sistema nervioso parasimpático. Posteriormente tenemos el área 33. Esta área tiene que ver con el dolor perceptual, toma de decisiones y planificación motora. Recuerda que estas áreas solamente es una división que se hace para su estudio, pero el encéfalo trabaja en conjunto. Tenemos el área 34. Motor es el área de la memoria olfativa y gustativa. Posteriormente tenemos el área 35. Aquí están los recuerdos del inconsciente, todo aquello que nosotros no hacemos, pero que se guarda ¿dónde? En nuestro inconsciente. Y reconocimiento de las imágenes. Área 36. Codifica y recupera los recuerdos autobiográficos y la localización espacial. Área 37. Reconocimiento de las caras, del lenguaje de los signos y las metáforas. Área 38 tiene que ver con la memoria y la emoción. Área 39, un área muy importante porque es el área del lenguaje verbal, escrito y el cálculo matemático. Área 40, se considera un área que está vinculada con los grafemas y morfemas, lectoescritura, aprendizaje táctil y motor. Área 41 es el área auditiva primaria. Aquí vamos a ver los cambios de frecuencia y localización de las fuentes de sonido. Siguiente área, el área 42. Forma parte del área de Wernicke, que ya la habíamos visto hace un ratito, que tiene que ver con todo el procesamiento de la audición y de la información que llega a través de los oídos y cómo tú la vas a conectar y la puedes transformar. Área 43, procesa información sobre el sabor y el gusto. Área 44, 45 y 47. Esta área es muy importante y se le conoce como área de Broca. Aquí se da la producción del lenguaje, la entonación, la graficación y los movimientos del lenguaje. Te ayudan a tener un habla fluida. Imagínate una persona que a lo mejor tartamudea. Procesamiento somático. ¿De quién? De toda la información y de lo que puedes tú dialogar. También tiene que ver con la expresión facial, la sintaxis y la comprensión musical. Área 46, tiene que ver con la atención y la memoria de trabajo. Área 47, con la sintaxis de la comprensión musical. Y estas áreas de Brodmann se conjugan con todo lo que hemos visto con el sistema nervioso para que vayas ligando las patologías de tus pacientes con cada una de las estructuras del sistema nervioso y el funcionamiento del mismo. Bueno, con esta última diapositiva de las áreas de Brodmann terminamos el funcionamiento, anatomía y fisiología del sistema nervioso.